Bienvenidos a HQNTC. En el video de hoy te voy a contar no una, sino dos historias sobre dos madres que, sin querer o queriéndolo, tomaron la justicia en sus manos. Normalmente traigo solo una historia, pero investigando el caso precisamente de Pincelito me encontré con la historia de Marianne y su hija. Y me pareció tan impactante y tan similar al caso de Pincelito en algunos aspectos que quise también traerlo al canal. Pero antes te invito, como siempre, que si te gustan las historias reales y los relatos sobre casos criminales, te suscribas al canal para que disfrutes de todo el contenido nuevo. Ahora sí, para conocer los detalles de estas dos historias, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. El 17 de octubre de 1998, en Benejúzar, Alicante, en España, a Verónica, de 13 años, su madre la envió, como lo hacía de manera habitual, a comprar el pan. Pero desgraciadamente, en su camino, Verónica se encontró con un hombre de 62 años, Ramón Antonio Cosme, mejor conocido como Pincelito. Pincelito, sin que nadie se percatara, tomó a Verónica y la llevó a un lugar apartado, donde nadie pudiera escucharla, y con un cuchillo en mano abusó de ella. Cuando se supo lo que le había pasado a la pequeña Verónica, el pueblo se dividió en dos. Y una gran mayoría no le creía a la víctima, sino que apoyaba fervientemente al violador. Verónica, por su parte, era la hija menor de María del Carmen y Francisco, dos personas quienes junto a su familia sufrieron, mientras esto estaba ocurriendo, la burla del pueblo, puesto que eran tildados de buscadores y mentirosos. Nadie les creía, hasta el punto de que tuvieron que mudarse y cambiar a Verónica de colegio, pues en el colegio era reconocida y burlada por sus compañeros de clase, hasta el punto de que le pusieron por apodo la violada. Pensaron que al cambiarla de colegio esto iba a cambiar, pero no fue así, sino que en el nuevo colegio también fue reconocida y sufrió las mismas consecuencias de acoso. Cabe destacar que antes del hecho, las dos familias vivían frente a frente y Pincelito, al igual que el padre de Verónica, era albañil, por lo que muchas veces habían coincidido en el trabajo. Pincelito fue apresado y condenado a 9 años de prisión, que cumpliría en el Centro Penitenciario Alicante II. Y aunque la condena había sido emitida primero por la Audiencia Provincial de Alicante y después por el Tribunal Supremo, y aun cuando el ADN también se probó que estaba en la ropa interior de la niña, sorprendentemente, la opinión pública seguía apoyando a Pincelito, hasta el punto de realizar manifestaciones a favor de esta persona para que no fuera apresado. De hecho, y como muestra de todo el soporte que recibió, la primera vez que salió de la cárcel con permiso para la Navidad, su calle se llenó de personas que estaban esperándolo. Podríamos creer que con Pincelito preso por el grave hecho que cometió, la historia termina. Pero es justo aquí cuando empieza. El 13 de junio del 2005, Mari Carmen, la madre de Verónica, esperaba el autobús de las 10 de la mañana cuando escuchó una conocida voz varonil que le preguntó: «Buenos días, señora, ¿qué tal sus hijas?». Cuando se dio la vuelta, sorprendida porque no daba crédito a lo que escuchaba, se encontró con nada más y nada menos que Pincelito, que estaba de permiso penitenciario. Mari Carmen no le quedó más de otra que solamente mirarlo y no le contestó nada. Pincelito, por su parte, se marchó y se fue a tomar unos tragos al bar Mari, que quedaba cerca de la parada de autobús, donde pretendía pasar el rato hasta que tuviera que regresar. Las palabras irónicas de Pincelito tuvieron un gran impacto en Mari Carmen, quien entró como en una especie de trance. Recordemos que esta familia había sufrido ya durante años el acoso porque nadie creía la versión de la víctima en este caso. Y además, Mari Carmen, la madre de Verónica, también, al igual que Verónica, había tenido que ser sometida a tratamiento psicológico, pues sufrían de estrés postraumático. Pero volviendo a esa mañana, Mari Carmen se paró de la estación de autobús y fue hasta la gasolinera, donde pidió una botella de nafta. El encargado de la gasolinera le dijo que no tenían botellas disponibles, por lo que Mari Carmen fue caminando hasta su casa, buscó una botella de plástico grande vacía y unos fósforos y regresó a la gasolinera donde le llenaron la botella. Así, caminando pausadamente y tranquila, Mari Carmen caminó hasta el bar donde estaba Pincelito. Al entrar al bar, cuando el encargado se da cuenta de que algo sucede con Mari Carmen, intenta detenerla,
pero Mari Carmen le explica que solo ha venido a hablar. Pincelito en ese momento estaba dándole la espalda. Mari Carmen lo toca y le pregunta, ¿te acuerdas de mí? A lo que Pincelito pretende desentenderse. Y Mari Carmen, según los testigos que estaban ahí ese día, le dijo, pues para que no me olvides, vaciándole la botella encima. Pincelito, por supuesto, intentó defenderse y empujarla. Y de hecho, otros clientes que estaban allí también intentaron detenerla, pero no pudieron hacer nada. Mari Carmen tuvo tiempo suficiente para encender la cerilla y tirarla al suelo. Cuando todos quisieron acudir a ayudar a Pincelito, ya era tarde. Pincelito estaba siendo devorado por las llamas. Mientras que Mari Carmen salió de manera automática del bar y fue encontrada luego por la Guardia Civil a más de 60 kilómetros de su pueblo, en total estado de shock, repitiendo la palabra Pincelito. A raíz de las quemaduras que sufrió Pincelito, falleció 12 días después, a la edad de 69 años, en el hospital. En el 2010, Mari Carmen fue condenada, irónicamente, a 9 años. ¿Por qué irónicamente? Porque es el mismo tiempo al que fue condenado Pincelito por el crimen que cometió contra su hija. Aunque su defensa trató de demostrar que Mari Carmen estaba fuera de sí en ese momento, el tribunal determinó que se trató de un hecho calculado. También determinaron que debía indemnizar con 80,000 euros a la viuda de Pincelito. Aunque luego el Tribunal Supremo rebajó la pena a 5 años y medio porque se reconoció el estado mental en el que estaba Mari Carmen en el momento. Mari Carmen fue diagnosticada después del hecho con trastorno transitorio de la personalidad y al día de hoy no recuerda nada de lo que sucedió después que se paró de la parada del autobús. Dijo estar totalmente arrepentida de lo que sucedió y que nunca en su cabeza estuvo la intención de hacerle daño a Pincelito, que simplemente no lo recuerda y que si pudiera devolver el tiempo y no hacerlo, lo haría. Este fue el caso de Mari Carmen y de cómo ella, de una manera automática y sin querer, básicamente prendió en fuego al hombre que abusó sexualmente de su hija de 13 años. Ahora vamos a conocer el caso de Marianne Bachmeier, una mujer que en circunstancias muy similares terminó también ejerciendo justicia por sus propias manos. Marianne Bachmeier, de 23 años, y su hija Ana, de 7 años, vivían solas en Lübeck, Alemania. Marianne era madre soltera ya que el padre de la pequeña Ana decidió no estar en sus vidas. Marianne trabajaba como camarera y Ana iba a la escuela primaria. En la mañana del 5 de mayo de 1980, Ana y su madre tuvieron una pequeña discusión porque la niña no quería ir al colegio y quería ver a un supuesto amigo. Así que la pequeña Ana salió para ir al colegio, pero la realidad es que nunca llegó a la escuela. Antes de continuar con el desarrollo de esta historia, es importante saber un poco sobre el trasfondo de la vida de Marianne y cómo llega a tener a la pequeña Ana. Marianne y sus padres habían emigrado desde Prusia hasta Alemania después de que acabó la Segunda Guerra Mundial. Creció en un ambiente familiar abusivo. Su padre, un antiguo miembro del ejército nazi, era alcohólico y violento, mientras que su madre sufría de colapsos nerviosos. Sus padres se divorciaron cuando Marianne era aún pequeña, así que su madre se volvió a casar. Pero las cosas, contrario a lo que ella pensaba, no se pusieron más fáciles para Marianne, porque su padrastro resultó ser un hombre sumamente estricto y ultra religioso, que tenía en consideración una serie de reglas que Marianne, siendo adolescente, tenía muchos problemas para seguir. Por eso su madre decidió echarla de la casa cuando tenía 16 años. Marianne se enfrentó al mundo sola y a los 16 años quedó embarazada. Decidió que no iba a mantener a su bebé, sino que lo iba a dar en adopción, pues no tenía los medios para mantenerlo. A los 18 años, ya con una relación con otro chico, Marianne volvió a salir embarazada. Y esta vez quería realmente mantener al bebé. Pero cuando estaba próxima al parto, un hombre desconocido abusó sexualmente de ella, lo que provocó en Marianne, por supuesto, muchísimo trauma. Y decidió que no estaba preparada para tener un bebé, por lo que terminó dando a su segundo hijo en adopción también. Ya cuando tenía 22 años, que ya había abandonado la etapa de la adolescencia, Marianne conoció al gerente de un bar, Christian Bethol, quien sería entonces el padre de la pequeña Ana. Este señor le prometió a Marianne que estaría allí
para ella y su bebé, pero cuando Ana nació, al parecer Christian cambió de opinión. Marianne entonces tomó la decisión de operarse para no volver a tener hijos y decidió que iba a dedicar su vida a cuidar a la pequeña Ana. La vida de madre soltera no era nada fácil para Marianne, quien tenía que hacer malabares para conciliar entre su vida laboral y la vida con la pequeña Ana, hasta el punto de que muchas veces no tenía dinero para pagarle a alguien que pudiera cuidar a la niña y terminaba llevándola con ella a trabajar al bar. Otra cosa que le sucedía era que normalmente Marianne tenía que trabajar los turnos nocturnos y al otro día solía estar sumamente agotada para estar ahí y jugar con la pequeña Ana. Pero volvamos al día en el que Ana desaparece. Ese día Ana salió de su casa para ir al colegio, pero nunca llegó, ya que su vecino, el carnicero de 35 años, Klaus Grabowski, la raptó y la entró a su apartamento, donde la mantuvo varias horas, abusó de ella y luego le provocó la muerte asfixiándola. La puso en una caja de cartón y la tiró a un canal cercano, mientras Marianne se volvía loca buscando a su pequeña. Pero la búsqueda no duró mucho tiempo, porque Klaus le confesó lo que había hecho a su novia, quien inmediatamente llamó a la policía y les contó todo. Klaus, de todas maneras, era el sospechoso principal, ya que era conocido por tener un pasado criminal como abusador de menores. Tenía un expediente con 2 cargos anteriores de abuso hacia 3 niñas pequeñas, en 1973 y 1976. Como parte de su condena, el gobierno alemán le dio la opción a Klaus de someterse a la castración química y él lo aceptó. Cuando Klaus fue interrogado, admitió que le había quitado la vida a la niña, pero se inventó una historia en la que supuestamente la niña lo sedujo a él y lo amenazó con que si él no le daba dinero, ella le iba a decir a su madre y a todos que él la abusaba. El juicio contra Klaus empezó el 3 de marzo de 1981. Y allí volvió a decir su versión de los hechos. La defensa de Klaus alegó que en el tiempo en el que secuestró a Ana estaba pasando por un desequilibrio hormonal provocado por la castración. Aunque luego se supo que en realidad él se estaba sometiendo de manera clandestina a una terapia hormonal para remover la castración química. Marianne, la madre de Ana, estaba en el juicio. Y naturalmente todas las mentiras que escuchó salir de la boca de Klaus, más los detalles escabrosos de lo que le hizo a su niña, se fueron acumulando en ella. Así que el día 4 de marzo de 1982, después de 3 tortuosos días escuchando a Klaus, Ana decidió entrar una pistola en su cartera a la sala del juicio. Se dirigió sigilosamente al lugar donde se encontraba Klaus y le disparó 8 veces. De las cuales Klaus fue herido 7 veces y algunas fuentes afirman que murió en el acto, aunque otras fuentes dicen que murió camino al hospital. Marianne inmediatamente entregó el arma y se entregó a la policía. El médico que la examinó luego testificó que Marianne había escrito en un papel "Lo hice por ti, Ana", seguido de 7 corazones. Entonces inició el juicio contra Marianne, que duró 4 meses. En el caso de Marianne sí recibió muchísimo apoyo del pueblo alemán, que consideraba que la madre simplemente había hecho justicia. Fue también, al igual que Mari Carmen en el otro caso, denominada por la prensa como una madre justiciera y en este caso como una madre coraje. Pero a pesar del apoyo de la opinión pública, el juzgado consideró que Marianne sí sabía lo que estaba haciendo y que había sido un hecho premeditado, por lo que la condenó a 7 años de cárcel. Marianne cumplió 2 años en prisión y el resto los cumplió en libertad condicional. Luego Marianne se volvió a casar y se mudó a Nigeria, pero su matrimonio no prosperó. Luego terminó mudándose a Italia para terminar finalmente en Lübeck, Alemania, donde originalmente vivía con la pequeña Ana. Allí falleció de un cáncer de páncreas a la edad de 46 años y hoy está enterrada junto a su pequeña hija. Hasta aquí el caso, pero como siempre me encantaría leerlos en los comentarios y saber qué otras similitudes y diferencias han identificado entre un caso y el otro. Como siempre, espero también las sugerencias de casos e historias en los comentarios y nos vemos en el próximo video.